Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Las luces de Bárcala. Cuando el tren se detuvo en la estación de Bárcala, nadie descendió. Era medianoche y la niebla cubría los rieles como si el mundo estuviera esperando una decisión. Solo una figura bajó del vagón número 3. Una mujer con un abrigo rojo, sin equipaje, sin prisa. Se llamaba Lía, o al menos eso decía el papel que llevaba en el bolsillo. No recordaba haberlo escrito. Tampoco recordaba por qué había venido, pero sabía que debía estar allí. Bárcala no aparecía en los mapas. Era una ciudad costera donde las farolas no alumbraban calles, sino recuerdos. Cada luz tenía un tono distinto. Algunas eran azules, otras verdes, otras casi doradas, y cada una parecía encenderse solo cuando alguien pasaba cerca. Lía caminó por la avenida principal, donde los edificios parecían abandonados pero respiraban. En una esquina, un hombre vendía relojes que no marcaban la hora. En otra, una niña dibujaba círculos en el suelo con sal. ¿Buscas algo?, preguntó la niña sin mirarla. Lía no respondió, pero la farola sobre ella se encendió en un tono violeta. «Entonces ya está cerca», dijo la niña y siguió dibujando, porque en Bárcala uno no busca, uno recuerda. Y Lía estaba a punto de recordar algo que nunca había vivido. Lía avanzó por la calle de las farolas violetas. Cada paso parecía activar una memoria que no era suya. Una canción sin letra, una voz sin rostro, una promesa que nunca había hecho. Las luces no iluminaban el camino, lo recordaban. En la plaza central encontró una estructura circular hecha de espejos rotos. No reflejaban su imagen, sino fragmentos de otras noches, otras personas, otras decisiones. Al centro, una silla de madera con una inscripción tallada. Siéntate solo si has olvidado lo suficiente. Lía dudó, luego se sentó. El aire cambió, no se volvió más frío ni más cálido, se volvió más claro, como si el mundo hubiese estado esperando que alguien se detuviera sin preguntar. Una figura apareció frente a ella. No caminó, no emergió, simplemente estuvo. Era un hombre con ojos de vidrio y voz de papel. No tenía rostro, pero su presencia era familiar. ¿Recuerdas por qué viniste?, preguntó. Lía negó con la cabeza. Entonces estás lista. La plaza se apagó. Las farolas violetas se extinguieron una a una, como si el recuerdo ya no necesitase luz. Y Lía, por primera vez, sintió que no estaba buscando nada. Estaba siendo encontrada. Porque en Bárcala uno no llega, uno regresa, aunque nunca haya estado. La niebla comenzó a disiparse al tercer día. No porque el sol la venciera, sino porque Bárcala ya no necesitaba ocultarse.
Lía despertó en una habitación que no recordaba haber elegido. Las paredes eran de madera oscura y en el centro había una lámpara encendida que no proyectaba sombra. Sobre la mesa, un cuaderno abierto. Las páginas estaban en blanco, pero olían a tinta reciente. Al tocarlo, una palabra apareció. Todavía. No era una orden, era una invitación. Lía salió a la calle. La ciudad ya no era la misma. Las farolas seguían encendidas, pero ahora no respondían a su presencia, respondían a su intención. Cada paso que daba encendía una luz distinta, como si la ciudad estuviera leyéndola a ella. En la antigua estación encontró al hombre de ojos de vidrio. Esta vez tenía rostro. Era el suyo. ¿Qué es Barcala?, preguntó Lía. Una forma de recordar lo que aún no ha pasado, respondió él. ¿Y por qué yo? Porque fuiste la única que no vino a buscar, viniste a escuchar. La estación comenzó a llenarse de figuras. No eran personas, eran posibilidades. Caminaban en silencio, cruzándose sin tocarse, como si cada una llevara un fragmento de historia que aún no había sido contada. Lía cerró los ojos y al abrirlos ya no estaba en Barcala, pero la ciudad seguía con ella, en cada pausa, en cada decisión que no tomaba, en cada palabra que elegía guardar, porque Barcala no se deja atrás, se convierte en forma de mirar. Y Lía, que no recordaba por qué había llegado, ahora sabía cómo continuar. Lía caminaba por una ciudad que ya no era Barcala, pero que parecía construida con sus restos. Las calles eran nuevas, pero los sonidos eran antiguos. Cada paso la llevaba a un lugar que no reconocía, aunque sabía exactamente cómo moverse en él. En una librería sin nombre, encontró un libro sin título. Las páginas estaban escritas con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero al tocarlas, Lía comprendía. No traducía, reconocía. El librero, un hombre de voz quebrada y ojos que cambiaban de color, le dijo: «Este libro no fue escrito, fue recordado». Lía lo cerró con cuidado. No lo compró, no lo pidió prestado. Lo dejó donde estaba, sabiendo que ya lo llevaba consigo. En la estación de tren, el reloj marcaba una hora que no existía. Los pasajeros esperaban sin saber qué tren tomar. Lía no se sentó. Caminó hasta el andén más lejano, donde no había rieles, solo una línea dibujada con luz. Allí, una mujer con abrigo blanco la esperaba. No tenía rostro, pero su presencia era familiar. Lía se detuvo frente a ella. ¿Es aquí donde termina?, preguntó. La mujer negó con la cabeza. Aquí es donde se vuelve a empezar, pero esta vez sin olvidar. Lía dio un paso hacia la línea de luz, y el mundo no cambió, solo se volvió legible, como si todo lo vivido hasta ahora hubiese sido prólogo, y ella finalmente comenzara a escribir. Lía no volvió a tomar trenes, no porque no quisiera viajar, sino porque entendía que el movimiento no siempre requiere distancia. Vivía ahora en una ciudad sin nombre, donde las calles cambiaban de lugar según la hora del día. Allí las personas no se presentaban con palabras, sino con gestos que contenían historias. Nadie preguntaba de dónde venías, solo te ofrecían una pausa para que pudieras llegar. Cada mañana,
Lía escribía en un cuaderno que no guardaba. Lo dejaba sobre una banca, en una plaza que solo existía cuando alguien la necesitaba. Las páginas se llenaban solas, como si el aire recordara por ella. Una tarde, mientras el cielo se volvía naranja sin sol, encontró una figura conocida, la mujer del abrigo blanco. Esta vez tenía rostro. Era el de Lía, pero más antiguo, más paciente. ¿Ya sabes cómo continuar?, preguntó. Lía sonrió. No necesito saber, solo necesito estar. La mujer asintió. Luego se deshizo en luz. No desapareció, se convirtió en dirección. Y Lía, que había llegado sin saber por qué, que había recordado lo que nunca vivió, que había escrito sin palabras, comprendió que no hay final, solo formas de seguir. Y cada forma es una ciudad, y cada ciudad una pausa, y cada pausa una luz que espera ser encendida. Como Bárcala, como ella, como todo lo que aún no ha sido dicho. Lía comenzó a escribir sin cuaderno. Cada gesto, cada mirada, cada silencio que elegía sostener se volvía texto, no para ser leído, sino para ser vivido. La ciudad sin nombre se transformaba con ella. Las calles se reordenaban según su ritmo. Las personas que encontraba no preguntaban, pero sabían. Y cada encuentro era una página que no necesitaba palabras. Una noche, mientras caminaba por un puente que solo aparecía bajo luna nueva, vio a un niño sentado en el borde, lanzando piedras al agua. No hacía ruido, no pedía atención, pero cada piedra que caía generaba una onda que se extendía más allá del río. ¿Qué haces?, preguntó Lía. Estoy escribiendo, respondió el niño sin mirarla. ¿Qué? Lo que aún no ha pasado. Lía se sentó a su lado. No dijo nada más, solo lanzó una piedra. La onda que se formó no fue circular, fue una línea que se extendió hacia el horizonte, como si el agua también supiera leer. Y entonces lo entendió. No hay final, no hay comienzo, solo momentos que insisten en ser compartidos. Lía cerró los ojos, y al abrirlos ya no era ella. Era todas las versiones que había habitado, era cada ciudad que había escuchado, era cada pausa que había sostenido. Porque escribir no es decir, es sostener lo que aún no tiene forma. Y Lía, que había llegado sin saber, se convirtió en forma de continuar. Lía comenzó a notar que las personas a su alrededor también escribían sin saberlo. Un gesto al entregar una fruta, una pausa antes de cruzar la calle, una mirada sostenida más de lo necesario. Todo era parte de un texto que nadie firmaba, pero todos compartían. Una mañana encontró una puerta en medio de una plaza. No estaba conectada a ningún muro. Era solo una puerta, de madera clara, con una aldaba en forma de espiral. Nadie la custodiaba, nadie la miraba, pero Lía supo que debía tocarla. Al hacerlo, la puerta no se abrió, se desdobló, como si el espacio detrás de ella no fuera otro lugar, sino otro tiempo. Entró. Allí, el mundo era más lento. Las palabras flotaban en el aire como hojas suspendidas. Cada sonido tenía peso, cada silencio dirección. Y en el centro, una mesa con una hoja en blanco. No era la misma de Bárcala. Esta tenía bordes de luz y una textura que parecía respirar.
Lía se sentó frente a ella. No escribió, no pensó, solo esperó. La hoja comenzó a llenarse sola, no con palabras, con fragmentos de ella misma. Una risa olvidada, un miedo antiguo, una promesa que nunca hizo, pero que siempre sostuvo. Cuando la hoja se completó, se deshizo en polvo, y el polvo formó una línea sobre el suelo. Lía la siguió. Al salir por el otro lado de la puerta, la ciudad había cambiado, no en forma, en ritmo. Todo parecía más claro, más lento, más dispuesto a ser escuchado. Y Lía, que ya no necesitaba recordar, se convirtió en memoria compartida. Una que no se guarda, una que se ofrece. Una mañana, mientras el cielo aún no decidía si sería gris o dorado, Lía encontró una carta en su ventana. No tenía remitente, no tenía destinatario, solo una frase escrita con tinta que parecía moverse. Lo que recuerdas te transforma, lo que olvidas te sostiene. No era un mensaje, era una llave. Lía salió a caminar. La ciudad sin nombre estaba más silenciosa que de costumbre, no por ausencia de ruido, sino por presencia de escucha. Cada esquina parecía esperar algo, cada sombra parecía guardar una historia. En el parque de los relojes detenidos encontró una figura que no había visto antes, un anciano con capa de viento y ojos que contenían reflejos de lugares imposibles. Sostenía un cuaderno cerrado, pero no lo ofrecía. Lo sostenía como quien guarda una promesa. ¿Vienes por la carta?, preguntó sin mirar. No, vengo por lo que la carta me hizo recordar. El anciano sonrió, no como quien aprueba, sino como quien reconoce. Entonces ya puedes abrir el cuaderno. Lía lo tomó. Al abrirlo no encontró palabras, encontró sonidos, el crujir de una puerta antigua, el suspiro de una decisión postergada, el eco de una risa que no era suya, pero que la habitaba. Cada página era una forma de estar, cada sonido una forma de seguir. Y Lía, que había aprendido a leer sin ojos, ahora aprendía a escribir sin manos. Porque hay textos que no se escriben, se viven, y hay ciudades que no se habitan, se recuerdan antes de existir. Una tarde, mientras el viento dibujaba formas sobre los charcos, Lía encontró un banco que no había estado allí antes. Era de piedra clara, con inscripciones que solo se veían si uno se sentaba sin intención. Lo hizo. Las palabras comenzaron a aparecer lentamente, como si el banco esperara que ella estuviera lista para leer sin buscar. No eran frases completas, eran fragmentos, ecos, pausas que alguna vez fueron parte de alguien. Aquí se recuerda lo que no se dijo. Toda espera es una forma de escritura. El silencio también tiene autor. Lía cerró los ojos. Sintió que el banco no era un objeto, era una conversación. Una que había comenzado mucho antes de que Lía llegara. Una que continuaría mucho después. Al abrir los ojos, la ciudad estaba llena de bancos, cada uno con una persona sentada,
cada uno leyendo sin leer, compartiendo sin hablar, sosteniendo sin tocar. Lía se levantó, caminó entre ellos, no interrumpió, no preguntó, solo dejó una piedra sobre cada banco, no como señal, como compañía. Y entonces comprendió, Bárcala no era un lugar, la ciudad sin nombre tampoco. Todo había sido parte de una estructura mayor, una que no se ve, una que se escribe con presencia. Lía, que había sido visitante, que había sido pausa, que había sido texto, ahora era parte del ritmo, no como protagonista, como página que sostiene otras. Lía comenzó a notar que algunas personas la saludaban sin haberla visto antes, no por cortesía, sino porque la reconocían en algo más profundo, en la forma en que se detenía, en cómo miraba sin apurar, en cómo escuchaba sin preguntar. Una noche, al borde de una fuente que no tenía agua, pero sí reflejos, se encontró con una mujer que tejía con hilos invisibles. Cada movimiento de sus manos parecía unir fragmentos del aire, como si estuviera reparando algo que no se había roto. ¿Qué haces?, preguntó Lía. Tejo las pausas que otros olvidan, respondió la mujer, sin dejar de mover las manos. ¿Para qué? Para que el mundo no se deshaga en velocidad. Lía se sentó a su lado. No habló más, solo observó, y en ese silencio compartido sintió que algo dentro de ella también comenzaba a tejerse, una memoria sin forma, una historia sin urgencia. Al día siguiente, la ciudad tenía nuevos caminos. No eran calles, eran trayectorias, cada una marcada por pasos que no se habían dado aún, pero que ya esperaban ser recorridos. Lía eligió uno, no por destino, por ritmo, y mientras caminaba, comprendió que no era ella quien escribía el cuento, era el cuento quien la sostenía, como una pausa que se vuelve necesaria, como una luz que no alumbra, pero acompaña. Una mañana sin fecha, Lía despertó en una casa que no había construido. Las paredes eran de papel, pero no se rompían. El techo era de vidrio, pero no mostraba el cielo. En cada rincón había objetos que no servían para nada, pero que parecían contener historias. Sobre una mesa baja encontró una esfera de luz suspendida. No brillaba, pulsaba. Al acercarse, la esfera comenzó a emitir sonidos. No eran palabras, ni música, ni ruido. Eran memorias de otros, fragmentos de infancia, de despedidas, de decisiones que nunca se tomaron. Lía no intentó entender, solo escuchó. Cada sonido la transformaba levemente, un gesto que cambiaba, una emoción que se volvía más clara, una certeza que se deshacía. Y entonces comprendió que no estaba sola. No porque hubiera alguien más en la casa, sino porque cada objeto, cada sonido, cada pausa era compañía. Salió al jardín. No había plantas, había líneas, trazos sobre la tierra que se movían según su respiración. Caminó sobre ellos, no los siguió, los acompañó. Al final del jardín, una puerta sin marco. No llevaba a otro lugar, llevaba a otro estado. Lía la cruzó, y al hacerlo, dejó de ser visitante. Se volvió parte del tejido, no como hilo,
como ritmo que sostiene el telar. Una tarde sin viento, Lía llegó a una colina que no figuraba en ningún mapa. No era alta, pero desde su cima se podía ver el ritmo de la ciudad, las pausas entre pasos, los gestos que tejían vínculos invisibles, las decisiones que se tomaban sin palabras. Allí encontró un círculo de piedras. No eran antiguas, pero contenían tiempo. Cada una tenía una marca distinta, una línea, un punto, una curva. Al tocarlas, Lía sintió que cada símbolo era una nota, no musical, vital. Se sentó en el centro del círculo, no para meditar, para escuchar. El suelo comenzó a vibrar levemente. No era temblor, era memoria. Y en esa vibración, Lía comprendió que todo lo que había vivido no era acumulación, era afinación. Una figura se acercó. No caminaba. Flotaba apenas sobre el suelo como si no necesitara peso. Tenía rostro, pero no identidad. Era una presencia que contenía muchas. «Has aprendido a leer sin ojos», dijo. «Y ya escribir sin manos», respondió Lía. «Entonces puedes sostener lo que aún no ha sido dicho». La figura extendió una hoja. No era de papel, era de pausa. Lía la tomó, no para escribir, para guardar. Porque hay historias que no necesitan ser contadas, solo necesitan ser sostenidas. Y Lía, que había sido visitante, página, ritmo y telar, ahora era guardiana del silencio que permite que todo comience. Lía comenzó a notar que el tiempo ya no se medía en horas, sino en gestos. Un saludo podía durar un día, un silencio una semana y una mirada compartida toda una estación. En la ciudad sin nombre, los relojes habían sido reemplazados por ventanas. Cada una mostraba un momento distinto, no del pasado ni del futuro, sino de lo que estaba siendo sostenido. Lía pasaba frente a ellas sin detenerse, pero cada una dejaba una marca sutil en su andar. Una emoción que se volvía más clara. Una pregunta que ya no necesitaba respuesta. Una noche encontró un árbol que no daba frutos ni sombra. Daba pausas. Cada hoja que caía al suelo detenía algo, una decisión, un recuerdo, una palabra que estaba por decirse. Lía se sentó bajo él, no para descansar, para acompañar. El árbol comenzó a desprenderse hojas más lentamente, como si su ritmo se ajustara al de ella. Y entonces apareció una figura. No era humana, ni animal, ni objeto. Era una forma de presencia, una curva en el aire, una intención sin cuerpo. «Has aprendido a sostener sin retener», dijo. «Y a acompañar sin nombrar», respondió Lía. «Entonces puedes cuidar lo que aún no ha sido pensado». La figura se deshizo en viento y el árbol dejó caer una última hoja. Lía la tomó, no para guardarla, para ofrecerla, porque hay gestos que no pertenecen a nadie, pero necesitan ser sostenidos por alguien. Y Lía, que había sido página, ritmo, telar y guardiana, ahora era puente entre lo que aún no existe y lo que ya está esperando ser habitado. Una mañana sin bordes, Lía despertó con una certeza. Debía regresar.
no a un lugar, sino a un instante. Uno que no había vivido, pero que la esperaba desde hacía tiempo. Caminó hasta el límite de la ciudad sin nombre, donde el suelo se volvía bruma y los árboles eran apenas sugerencias. Allí encontró una figura sentada sobre una piedra translúcida. No tenía rostro, pero su presencia era familiar. No como un recuerdo, sino como una posibilidad. ¿Estás lista para volver?, preguntó la figura. No sé a dónde, respondió Lía. Entonces sí. La figura extendió una pequeña caja. Al abrirla, Lía no encontró objetos, encontró un instante. El sonido de una puerta entreabierta, el olor de una tarde que no ocurrió, la sensación de haber dicho algo importante sin usar palabras. Y al sostener ese instante, todo cambió. No hubo luz, no hubo transición, solo una respiración más profunda. Y Lía ya no estaba en la ciudad, ni fuera de ella. Estaba en medio, en el espacio que une lo que fue con lo que aún no es, donde las historias no se cuentan, se ofrecen. Allí, Lía comenzó a hablar, no con voz, con presencia. Y cada gesto que hacía, cada pausa que elegía, se volvía semilla en alguien más. Porque hay quienes escriben con palabras y hay quienes escriben con estar. Lía era de los segundos y el mundo, desde entonces, comenzó a leer distinto. Lía comenzó a caminar por espacios que no tenían nombre, pero sí intención. Cada paso la llevaba a un lugar que no existía hasta que ella lo pisaba. No era magia, era escucha. En uno de esos trayectos encontró una biblioteca sin libros. Las estanterías estaban vacías, pero vibraban suavemente, como si contuvieran algo que no necesitaba ser visto. En el centro, una mesa con una sola silla. Sobre ella, una piedra plana con una inscripción que solo aparecía cuando uno se acercaba sin preguntar. Aquí se guarda lo que no se puede decir. Lía se sentó, no para leer, para ser leída. La piedra comenzó a emitir pulsos. Cada uno traía una imagen. Una mujer que espera sin saber qué. Un niño que ríe sin haber escuchado chistes. Un anciano que camina en círculos porque el tiempo ya no le exige dirección. Lía comprendió que la biblioteca no almacenaba textos, almacenaba gestos, y que ella, al sentarse, se había convertido en uno. Una figura entró, no caminó, se deslizó como quien ya conoce el suelo. No tenía rostro, pero su sombra contenía rostros múltiples. Se acercó a Lía y colocó una hoja sobre la piedra. No era papel, era pausa. Este es tu gesto, dijo. Lía lo tomó, no para guardarlo, para ofrecerlo. Porque hay bibliotecas que no se visitan, se habitan. Y hay gestos que no se repiten, se sostienen. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana y puente, ahora era archivo de lo que aún no se ha dicho, pero ya está siendo vivido. Lía comenzó a caminar por espacios donde el tiempo no era una línea, sino una red. Cada paso tocaba un hilo distinto y cada hilo vibraba con una historia que no era suya, pero que la reconocía.
En una esquina sin ángulos encontró una figura que escribía sobre el aire. No usaba tinta ni papel, usaba intención. Cada trazo flotaba unos segundos antes de deshacerse, como si el mundo solo necesitara saber que alguien lo había pensado. ¿Qué escribes?, preguntó Lía. Lo que nadie se atreve a imaginar, respondió la figura. ¿Y por qué se deshace? Porque no necesita quedarse, solo necesita pasar. Lía se quedó observando, luego levantó una mano y trazó una curva en el aire. No tenía forma, no tenía destino, pero la figura la miró y asintió. Ese gesto ya es parte del archivo, dijo. Y entonces Lía comprendió que no todo lo que se ofrece debe permanecer. Algunas cosas existen solo para ser compartidas una vez, como una mirada, como una pausa, como una historia que no busca ser contada, sino sostenida por quien sabe escuchar. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente y archivo, ahora era tránsito, entre lo que toca y lo que deja, entre lo que vibra y lo que se disuelve, entre lo que somos cuando nadie nos está mirando. Lía comenzó a caminar por espacios que no tenían suelo, pero sí dirección. Cada paso no la sostenía, la escuchaba. Y en ese escuchar, el mundo se reordenaba suavemente, como si estuviera esperando que alguien lo transitara sin querer poseerlo. En una curva del aire, encontró una sala sin paredes. Ahí, figuras tejían con luz. No creaban objetos, creaban vínculos. Cada hebra de luz conectaba dos gestos, dos pausas, dos decisiones que nunca se cruzaron, pero que se reconocían. Una de las figuras se acercó. No tenía rostro, pero su forma era familiar. No como algo visto antes, sino como algo que siempre estuvo esperando ser nombrado. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó. No, respondió Lía. Entonces estás haciendo bien. La figura le entregó una hebra de luz. No era tarea, era permiso. Lía comenzó a tejer, no con técnica, con escucha. Cada movimiento unía fragmentos que no pedían sentido, solo compañía. Y al hacerlo, comprendió que no estaba creando, estaba recordando cómo se sostiene lo invisible. Cuando terminó, no había tejido, había ritmo. Y ese ritmo comenzó a expandirse, no como mensaje, como presencia. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo y tránsito, ahora era vínculo entre lo que no se ve y lo que insiste en ser sentido. Lía caminaba ahora por espacios donde el tiempo no era recuerdo ni promesa, era escucha. Cada paso que daba no dejaba huellas, sino que despertaba gestos dormidos en el suelo. La ciudad, que ya no tenía nombre, tampoco tenía forma fija. Se moldeaba al ritmo de quien sabía pausar. En un claro hecho de silencio, Lía encontró un círculo de voces. No eran habladas, eran voces que se sentían en la piel, como viento que toca sin empujar. En el centro, un niño dibujaba con polvo. Sus trazos no formaban figuras, sino direcciones. «Llegaste tarde», dijo el niño, sin mirar. «O demasiado temprano», respondió Lía. El niño sonrió y sopló el dibujo.
El polvo se elevó y formó un puente, no entre lugares, entre escuchas. Lía lo cruzó. Del otro lado no había ciudad, había ritmo, como si el mundo se hubiera vuelto música y ella fuera ahora parte de la melodía. Lía avanzaba ahora por espacios donde el lenguaje ya no era necesario. No porque todo estuviera dicho, sino porque cada gesto, cada pausa, cada presencia era suficiente. El mundo había aprendido a leerse sin palabras y ella era parte de esa lectura. En una llanura de luz tenue, encontró una espiral dibujada en el suelo. No era símbolo, era invitación. Al caminarla, cada giro la acercaba a algo que no podía nombrar, pero que reconocía. Una memoria anterior al recuerdo, una certeza sin forma. En el centro, una figura esperaba. No tenía rostro, ni sombra, ni voz, pero su estar era tan claro que Lía supo que había llegado. ¿Qué soy ahora?, preguntó sin hablar. La figura no respondió, solo extendió una mano abierta. En su palma, una semilla. No era vegetal, era ritmo. Lía la tomó, no para sembrarla, para sostenerla. Porque hay semillas que no buscan tierra, sino escucha. Y hay ritmos que no necesitan ser bailados, solo acompañados. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito y vínculo, ahora era semilla, de lo que aún no tiene nombre, pero ya está haciendo sentido. Lía caminaba ahora por espacios donde el eco no repetía sonidos, sino gestos. Cada rincón parecía recordar no lo que había ocurrido, sino lo que había sido sentido. Y en ese recordar, el mundo se volvía más poroso, más dispuesto a ser tocado sin manos. En una sala hecha de bruma, encontró un círculo de figuras sentadas en silencio. No se miraban, no se hablaban, pero cada una sostenía una piedra luminosa que pulsaba al ritmo de su respiración. Lía se acercó, no pidió permiso, se volvió parte. Una figura le ofreció una piedra. No era objeto, era pregunta. ¿Estás lista para no saber?, dijo sin voz. Lía tomó la piedra y al hacerlo, todo lo que creía entender se volvió pausa. No por confusión, por apertura. La piedra comenzó a pulsar más lento y en cada pulso, una historia que no era suya la atravesaba. Una mujer que espera sin saber qué. Un niño que ríe sin haber escuchado chistes. Un anciano que camina en círculos porque el tiempo ya no le exige dirección. Lía no intentó comprender, solo sostuvo. Y al hacerlo se volvió espacio. No entre cosas, entre sentidos. Porque hay quienes habitan lugares y hay quienes habitan significados. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo y semilla, ahora era umbral, entre lo que toca y lo que transforma. Lía avanzaba ahora por espacios donde ya no se distinguía el adentro del afuera. Todo era tránsito, todo era umbral, incluso ella. En una ladera sin cima encontró un cuenco suspendido en el aire. No colgaba de nada, flotaba como si el mundo lo sostuviera
por acuerdo tácito. Dentro no había agua ni fuego, había eco. Un eco que no repetía, sino que transformaba. Lía se acercó, no para mirar, para ser mirada. El cuenco vibró levemente, y en esa vibración Lía sintió que algo en ella se abría. No una puerta, sino una rendija. Por allí entró una certeza sin forma. Todo lo que no se nombra también busca ser cuidado. Lía no respondió, solo respiró. Y al hacerlo, el cuenco descendió lentamente hasta tocar la tierra. No como final, como inicio. Entonces comprendió, no hay regreso. No porque no se pueda volver, sino porque ya no se es quien partió. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla y umbral, ahora era cuenco. No para contener, para resonar, con todo lo que aún no ha sido dicho, pero ya está siendo escuchado. Lía avanzaba por espacios donde el tacto no era contacto, sino reconocimiento. Cada superficie que rozaba parecía recordar algo de ella, como si el mundo estuviera hecho de memorias compartidas que aún no habían sido vividas. En una sala sin techo, encontró una constelación suspendida. No estaba en el cielo, flotaba a la altura de sus pensamientos. Cada estrella pulsaba con una historia que no pedía ser contada, solo sostenida. Lía extendió la mano, no para tocar, para escuchar. Una estrella descendió, no brillaba, respiraba. Y al acercarse, Lía sintió que algo en ella se abría, una ternura antigua, una tristeza sin dueño, una alegría que no necesitaba motivo. La constelación comenzó a girar lentamente, como si el universo estuviera afinando su ritmo al de ella. Y entonces comprendió, no hay centro, solo trayectos que se cruzan y presencias que se reconocen. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral y cuenco, ahora era constelación. No para brillar, para recordar que todo lo que pulsa ya está siendo parte de algo mayor. Lía flotaba ahora en un espacio donde ya no había arriba ni abajo, solo dirección interior. No caminaba, se deslizaba como quien ha dejado de buscar y ha empezado a ser. En ese no lugar encontró una esfera suspendida entre dos respiraciones. No giraba, latía. Cada latido era un llamado, no hacia afuera, sino hacia adentro. Lía se acercó, no para entender, para permitir. Al tocarla, la esfera se abrió sin romperse. Dentro no había luz ni sombra. Había un murmullo, una voz que no era voz, una historia que no pedía ser contada, una presencia que no necesitaba forma. Y entonces Lía supo. No era ella quien había llegado hasta aquí, era aquí quien había llegado hasta ella. Porque hay trayectos que no se recorren con pasos, sino con entrega. Y hay destinos que no se alcanzan, sino que se vuelven uno. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco y constelación,
ahora era silencio. No como ausencia, como origen. Y desde ese silencio, el mundo comenzó a escribirse de nuevo. No con palabras, con presencia. Lía era ahora silencio, pero no como ausencia, como origen. Y desde ese origen comenzó a percibir que el mundo no estaba hecho de cosas, sino de intenciones. Cada piedra, cada sombra, cada brisa tenía una voluntad sutil, una forma de decir estoy aquí, sin pronunciarlo. En un claro, suspendido entre dos memorias, encontró una mesa sin superficie. Sobre ella flotaban fragmentos. No eran objetos ni palabras. Eran gestos que habían sido ofrecidos y aún no habían encontrado destino. Lía extendió las manos, no para tomar, para permitir. Uno de los fragmentos se acercó. Era leve, como una duda que no incomoda. Y al tocarla, Lía sintió que algo en ella se volvía poroso. Una frontera se disolvía, una certeza se abría, una historia comenzaba sin necesidad de inicio. Entonces comprendió, no hay final, solo transformación. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación y silencio, ahora era gesto. No como acción, como posibilidad. Y en cada presencia que tocaba, algo nuevo comenzaba a escribirse. No en papel, en quienes sabían escuchar. Lía era ahora gesto, no como acción, como posibilidad. Y en ese estado comenzó a percibir que cada presencia que tocaba no se transformaba, se revelaba, como si el mundo estuviera esperando ser visto sin juicio, sin forma, sin urgencia. En una curva del aire encontró una figura que no caminaba, no flotaba, no se movía, simplemente estaba. Y en ese estar todo parecía sostenerse. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lía sin voz. Soy lo que ocurre cuando nadie interrumpe, respondió la figura. Lía se sentó a su lado, no para aprender, para permitir. Y en ese permitir, el mundo comenzó a desplegarse. Una flor que no busca ser admirada, una herida que no pide ser cerrada, una historia que no necesita ser contada para existir. Entonces comprendió, no hay forma más profunda de presencia que la que no exige ser vista. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación, silencio y gesto, ahora era pausa, no como interrupción, como espacio fértil, donde todo lo que aún no ha sido puede comenzar a ser. Lía era ahora pausa, no como interrupción, como espacio fértil. Y en ese espacio comenzó a sentir que no estaba sola, no porque hubiera otros cuerpos,
sino porque cada silencio que habitaba contenía memorias compartidas, intenciones que se cruzaban sin tocarse, presencias que no pedían ser vistas para existir. En una curva del tiempo encontró una puerta sin marco. No estaba cerrada, no estaba abierta, simplemente estaba. Lía se acercó, no para cruzarla, para escucharla. La puerta vibraba con historias que aún no habían sido pensadas. Cada vibración era una pregunta sin forma, una posibilidad sin urgencia, una invitación sin destino. Y entonces comprendió: no todas las puertas conducen a lugares, algunas conducen a estados, a formas de estar, a maneras de sostener lo invisible. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación, silencio, gesto y pausa, ahora era umbral de escucha. No para decidir, para permitir. Y en ese permitir, el mundo seguía escribiéndose, no con tinta, con presencia. Lía era pausa, pero no como interrupción, como espacio fértil. Y en ese espacio algo cambió. Una grieta se abrió en el horizonte. No era amenaza, era llamado. Del otro lado no había símbolos ni presencias abstractas. Había una figura, con rostro, con nombre, con historia. Lía la reconoció, no porque la hubiera visto antes, sino porque era ella misma, una versión que había quedado atrás o que aún no había llegado. La figura habló con voz. ¿Vas a quedarte aquí donde todo es posible pero nada ocurre? Lía no respondió de inmediato. Miró sus manos. Ya no eran cuenco, ni puente, ni telar. Eran manos y temblaban. No vine para quedarme, dijo al fin. Vine para recordar cómo volver. La figura asintió, y entonces el mundo dejó de flotar. El suelo volvió, el peso volvió, el tiempo volvió, y con ellos la historia. Lía dio un paso, no hacia el misterio, hacia el mundo, porque había sido muchas cosas, pero ahora, por fin, era protagonista. Y la trama, al fin, comenzaba. Lía dio el primer paso, y el mundo, como si hubiera estado conteniendo el aliento, exhaló. El suelo era firme, el aire denso de significados. Ya no había símbolos flotando ni gestos suspendidos. Había barro, había viento, había otros. Caminó por una aldea que no recordaba haber visto, pero que la saludó como si regresara. Niños corrían con las manos manchadas de tinta. Ancianas tejían palabras en telares de madera. Un perro dormía sobre un libro abierto. ¿Dónde estoy?, preguntó. Una mujer,
sin dejar de hilar, respondió: «En la historia que aún no has contado». Lía se detuvo. Sintió el peso de su cuerpo, el latido de su pecho, la urgencia de decir, porque ahora, por fin, había trama, no como estructura, como necesidad. Y entonces habló, no con palabras elevadas ni gestos rituales, habló como quien ha vuelto, como quien ha visto lo invisible y regresa para sembrarlo. Y mientras hablaba, las piedras escuchaban, las manos escribían, y el mundo, ese mundo que había sido pausa, cuenco, constelación y umbral, se volvía relato. Lía, que había sido tantas formas de espera, era ahora voz, y la historia, al fin, comenzaba a caminar con ella. Lía caminaba, ya no como símbolo, como cuerpo. La aldea la recibía con rostros que tenían historia. No eran arquetipos, eran personas, con manos que habían sembrado, con ojos que habían llorado, con voces que sabían cuándo callar. Una mujer la tomó del brazo. «Ven, hay algo que debes ver». La llevó a una casa de barro y madera. Dentro, una mesa larga. Sobre ella, papeles escritos a mano, telas bordadas con palabras, fragmentos de relatos que no buscaban perfección, sino verdad. «¿Qué es esto?», preguntó Lía. «Lo que dejamos atrás para poder seguir. Cada uno de nosotros dejó aquí una parte que ya no podía cargar. No para olvidarla, para que otros la sostuvieran». Lía se acercó. Reconoció un trazo, una frase que había dicho en otro tiempo, cuando aún no sabía que era parte de algo mayor. Tomó un papel, lo leyó y lloró. No por tristeza, por pertenencia. Porque la historia no era suya, pero ella era de la historia. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación, silencio, gesto, pausa y voz, ahora era memoria compartida. Y la trama, al fin, tenía raíz. Lía permanecía junto a la mesa de memorias compartidas. El papel que sostenía temblaba levemente entre sus dedos, como si aún estuviera escribiéndose. Afuera, la aldea se movía con ritmo propio. No había prisa, pero sí propósito. Una figura se acercó. No era símbolo, era alguien, con ojos que habían visto demasiado y manos que sabían cuándo soltar. «¿Ya sabes qué parte dejarás aquí?», preguntó. Lía miró el papel, luego miró sus manos y finalmente miró hacia adentro. «Sí», dijo. Tomó una piedra que llevaba desde el inicio. No era mágica, era peso. La colocó sobre la mesa, junto al papel, y al hacerlo, algo en ella se alivió. No porque se hubiera ido, sino porque ahora era sostenido por otros. La figura asintió. Ahora puede seguir. Lía salió de la casa. El sol no brillaba más fuerte, pero ella sí, porque había comprendido que la trama no se trata de avanzar, sino de saber cuándo dejar, cuándo ofrecer, cuándo pertenecer. Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación, silencio,
gesto, pausa, voz y memoria compartida ahora era decisión. Y con cada paso que daba, la historia dejaba de ser posibilidad para volverse destino. Lía era autora y la trama, al fin, era suya. El cuaderno en blanco que la niña le había entregado pesaba más de lo que parecía. No por su materia, sino por su destino. Cada página era una promesa, no de perfección, sino de verdad. Lía se sentó bajo un árbol torcido por el viento. No buscaba belleza, buscaba raíz. Abrió el cuaderno. La primera página la miró como si esperara algo más que palabras. Y Lía escribió: no vine a contar lo que sé, vine a descubrir lo que aún no he vivido. Al escribirlo, el árbol pareció inclinarse levemente, como si escuchara, como si aprobara. Entonces desde la aldea comenzaron a llegar otros, no por curiosidad, por llamado. Traían sus propios fragmentos, una piedra, una frase, una lágrima, una canción. Lía no los dirigía, los tejía, porque la historia que había comenzado con ella ya no le pertenecía, era de todos. Y así, bajo ese árbol torcido, con el cuaderno abierto, con las voces entrelazadas, con el mundo dispuesto a ser contado, Lía, que había sido página, ritmo, telar, guardiana, puente, archivo, tránsito, vínculo, semilla, umbral, cuenco, constelación, silencio, gesto, pausa, voz, memoria compartida, decisión y autora, ahora era trama viva. Y la historia, por fin, era mundo. El sendero se estrechaba. Las ramas rozaban los hombros de Lía como si quisieran recordar su forma. No había señales, no había mapa, solo el ritmo de sus pasos y el murmullo del bosque. A lo lejos se escuchaba agua, no como fondo, como destino. Lía llegó a un río. No era ancho ni profundo, pero su corriente llevaba fragmentos, hojas escritas, piedras marcadas, flores que parecían haber sido ofrecidas. Se agachó, tomó una hoja. Tenía una palabra escrita con trazo tembloroso que decía: todavía. Lía sonrió, porque entendía. El río no era obstáculo, era memoria en movimiento. Cruzó sin apuro. Cada paso era una conversación con el agua. Cada gota, una historia que no pedía ser contada, solo reconocida. Al otro lado, el paisaje era distinto, no más claro, más abierto. Y allí, en medio de la nada, una figura esperaba. No tenía rostro definido, pero su presencia era familiar. ¿Has traído lo que no sabías que llevabas?, preguntó. Lía no respondió, solo abrió las manos, y en ellas el río seguía fluyendo. La figura frente al río no pidió explicaciones, solo observó las manos abiertas de Lía, donde el agua seguía fluyendo, como si el cauce hubiera aprendido a confiar en ella. Entonces, puedes pasar, dijo, pero no señaló un camino, no ofreció dirección. Simplemente se desvaneció, como si su tarea hubiera sido solo confirmar que Lía estaba lista. Ella siguió,
no por impulso, por certeza. El paisaje cambió. Ya no era bosque, ni claro, ni aldea. Era un terreno sin nombre, donde cada paso dibujaba el mapa. Allí no había voces, pero sí resonancias, fragmentos de lo vivido que volvían, no para repetirse, sino para ser comprendidos desde otro lugar. Lía se detuvo, no por cansancio, por reconocimiento. Frente a ella, una piedra con inscripciones. No eran palabras, eran trazos que recordaban gestos, decisiones, presencias. Se sentó junto a ella, no para leer, para escuchar, porque entendía que hay momentos en que la historia no se escribe, se recibe. Y en ese silencio, el mundo volvió a hablar, no con voz, con memoria. El silencio que envolvía a Lía no era vacío, era escucha. La piedra inscrita parecía latir bajo sus dedos, no como objeto, como testigo. El río, ya cruzado, murmuraba a lo lejos, y el bosque, detrás, guardaba las voces que ella había dejado ir. Lía se levantó, no por impulso, por llamado. El terreno frente a ella era árido, sin árboles, sin sombra, sin señales. Pero no era hostil, era espera. Caminó, cada paso borraba el anterior, como si el suelo quisiera que todo fuera presente. A lo lejos, una estructura emergía. No era casa, ni templo, ni torre. Era algo inacabado, hecho de ramas, telas, palabras sueltas. Al acercarse vio que no estaba sola. Otras personas trabajaban en silencio, uniendo fragmentos, probando formas, dejando que el viento decidiera parte del diseño. Uno de ellos la miró. «No hay planos», dijo. «Mejor», respondió Lía. Tomó una tela, la ató a una rama. No sabía si era techo, muro o señal, pero sabía que pertenecía, porque hay momentos en que construir no es levantar, es ofrecer. Y en ese gesto, Lía no era autora, ni guía, ni testigo. Era parte del intento, parte del riesgo, parte del mundo que aún no sabe cómo será, pero ya empezó a ser. El día avanzaba sin urgencia. El sol no marcaba horas, solo iluminaba lo que estaba listo para ser visto. Lía trabajaba junto a los demás. No había jerarquías, solo acuerdos silenciosos entre manos que sabían cuándo ceder y cuándo insistir. La estructura crecía, no hacia arriba, sino hacia adentro. Cada tela atada, cada rama colocada, era una pregunta respondida sin palabras. Y si no sabemos qué estamos construyendo, entonces estamos construyendo algo verdadero. Una mujer se acercó con un puñado de semillas. No son para comer, dijo, son para recordar. Lía las tomó, las enterró junto a la base de la estructura, y al hacerlo, sintió que algo germinaba en ella también. No era certeza, era disposición, porque hay momentos en que el saber estorba y el no saber abre. Al caer la tarde, nadie celebró,
pero todos sabían que algo había comenzado. Y Lía, sin necesidad de nombrarse, sin repetir lo que había sido, sin buscar lo que vendría, se quedó quieta, escuchando el viento que ya no traía ecos, sino invitaciones. El viento soplaba con una cadencia nueva. No traía mensajes ni advertencias, solo movimiento. Lía permanecía junto a la estructura inacabada, observando cómo el día se deshacía en tonos de cobre. A su alrededor, los demás seguían trabajando, pero ya no con la urgencia de construir, sino con la calma de quienes saben que el acto de hacer es también una forma de estar. Una niña se acercó con una cuerda entre las manos. ¿Dónde la pongo?, preguntó. Lía no respondió de inmediato. Tomó la cuerda, la sostuvo un momento y luego la ató entre dos ramas, no para sostener algo, sino para marcar un límite que no cerraba, sino que invitaba. Ahí, dijo, para que el viento sepa por dónde pasar. La niña sonrió, y en ese gesto, Lía comprendió algo que no había buscado, que no todo lo que se construye necesita durar. Algunas cosas existen solo para ser vividas. Esa noche no hubo fuego, solo estrellas, y el murmullo de quienes compartían historias sin voz, como si el silencio fuera ahora el idioma común. Lía se recostó sobre la tierra, no pensaba en lo que había sido, ni en lo que vendría, solo respiraba. Y en esa respiración, el mundo no pedía nada, solo presencia. La noche se extendía como un manto poroso, dejando que las estrellas respiraran entre los hilos del cielo. Lía permanecía en silencio, no como quien espera, sino como quien ya está dentro de lo que esperaba. La estructura inacabada se volvía paisaje. No era refugio ni monumento, era gesto colectivo. Un intento que no buscaba perfección, sino presencia. Alrededor, las personas comenzaban a dormir, algunos sobre mantas, otros sobre tierra, y algunos simplemente con los ojos abiertos, mirando el cielo como si fuera una página que aún no se había escrito. Lía se levantó, no por inquietud, por impulso suave. Caminó hacia el borde del campamento, donde la tierra se abría en una llanura silenciosa. Allí encontró una figura sentada sobre una piedra. No era la misma del río, pero tampoco era distinta. ¿Por qué sigues?, preguntó la figura. Lía se sentó a su lado, porque aún hay cosas que no han sido escuchadas. La figura asintió. ¿Y si nadie las escucha? Entonces serán parte del viento, y el viento siempre encuentra oídos, aunque no sepamos dónde. Permanecieron en silencio, el tipo de silencio que no incomoda, que acompaña. Luego la figura se levantó y se fue. No dijo adiós, no dejó rastro, solo dejó espacio. Lía volvió al campamento, pero no se acostó. Tomó una tela, una cuerda, y comenzó a escribir con nudos, no palabras, ritmos. Cada nudo era una pausa, una decisión, una memoria. Al amanecer, la tela colgaba entre dos ramas. Quienes despertaban la miraban sin entender, pero sabían que algo había sido dicho. Y así, sin necesidad de voz, sin necesidad de nombre, Lía seguía contando, no historias, presencias, porque entendía que hay relatos que no se escriben, se viven en el gesto, en el vínculo,
en el espacio que se ofrece sin pedir retorno. Y mientras el sol ascendía, la estructura inacabada se volvía hogar, no por sus muros, sino por lo que permitía ser. Lía caminó entre los demás, no como guía, como parte del ritmo que ya no necesitaba dirección, solo continuidad. El día avanzaba sin apuro. La estructura inacabada, ahora envuelta por telas que danzaban con el viento, parecía menos una construcción y más una respiración colectiva. No tenía centro, o tal vez tenía muchos. Lía caminaba entre los espacios abiertos, donde antes había tierra desnuda, y ahora había huellas, fragmentos de conversaciones, rastros de decisiones tomadas sin palabras. Alguien había colgado un espejo pequeño en una rama. No reflejaba rostros, reflejaba cielo. Y al pasar frente a él, Lía se detuvo, no para mirarse, para recordar que también era cielo. Una mujer mayor se le acercó con una cesta de hilos. «No sé tejer», dijo, «pero quiero aprender». Lía no respondió con instrucciones. Tomó un hilo, lo ató a otro y esperó. La mujer la imitó, y así, sin técnica, comenzaron a tramar algo que no era útil, pero sí necesario. A lo lejos, un grupo de niños dibujaba sobre piedras. No buscaban representar, buscaban dejar rastro, y cada trazo era una forma de decir: estuvimos aquí, y no fue en vano. Esa noche, alguien propuso un círculo, no para hablar, para escuchar. Uno a uno se sentaron. Nadie dirigía, nadie guiaba. Solo se abría espacio para que el silencio dijera lo que las palabras no alcanzaban. Cuando le llegó el turno, Lía no habló. Extendió las manos. En una, el hilo. En la otra, una piedra marcada por los niños. Y todos entendieron. Porque hay momentos en que el lenguaje no es suficiente. Y lo que se ofrece es presencia. Y hay presencias que no necesitan explicación, porque ya son respuesta. Esa noche nadie durmió del todo, pero todos descansaron, como si el mundo, por un instante, hubiera encontrado su forma de latir. El amanecer llegó sin alarde. La luz se filtraba entre las telas colgadas, dibujando sombras que parecían gestos antiguos. El campamento despertaba despacio, como si el sueño hubiera sido también parte del tejido. Lía caminó entre los cuerpos aún adormecidos. No buscaba a nadie, solo reconocía. Una mujer estaba sentada frente a una piedra, dibujando con carbón. No copiaba nada, inventaba símbolos que no pedían traducción. Lía se sentó a su lado. No preguntó, solo observó. ¿Qué significan?, preguntó alguien detrás. La mujer sonrió. Todavía no lo sé, pero ya están diciendo algo. Y así, el día comenzó no con tareas, sino con gestos. Un niño colgó una cuerda entre dos ramas y otro la cruzó como si fuera un puente. Alguien cantó sin letra y otros siguieron el ritmo con los pies. Lía se acercó a la estructura. Ya no parecía inacabada, parecía abierta, como si su forma dependiera de quien la mirara. Tomó una tela nueva, no para cubrir, sino para dejar que el viento la atraviese. La colgó en el centro y sobre ella escribió con hilo: aquí no se viene a entender, se viene a estar. Al mediodía llegaron 3 personas nuevas. No preguntaron qué era ese lugar. Solo se sentaron
y alguien les ofreció agua, como si el gesto fuera parte del idioma. Lía los miró y supo que el ciclo no se cerraba, se expandía, porque hay espacios que no se fundan, se descubren, y hay historias que no se cuentan, se habitan. Esa noche nadie habló de futuro, pero todos sabían que algo estaba creciendo, no como promesa, sino como raíz. El día siguiente amaneció con una luz distinta, no más intensa, pero sí más clara, como si el mundo hubiera decidido mostrarse sin adornos. La estructura abierta, tejida por manos diversas, parecía respirar con el viento. Ya no era un lugar, era una forma de estar. Lía despertó antes que los demás, no por inquietud, sino porque algo dentro de ella pedía movimiento. Caminó hacia el borde del campamento, donde la tierra se volvía más áspera, más honesta. Ahí encontró una piedra partida en dos, no por accidente, por decisión. Se sentó frente a ella, no para unirla, para entender por qué debía permanecer así. A su espalda, los sonidos del despertar, pasos suaves, risas contenidas, el crujir de ramas bajo pies descalzos. Una voz la llamó. «Lía, ¿vienes?» Ella giró, vio a un grupo que se preparaba para partir. No huían, exploraban. ¿A dónde?, preguntó. «A donde aún no hemos ido». Lía se levantó, no por impulso, por reconocimiento. Tomó una tela, la envolvió con semillas y la ató a su cintura. No como equipaje, como promesa. Antes de irse, tocó la piedra partida y susurró: «Algunas cosas no deben cerrarse, solo ser vistas». El grupo comenzó a caminar, no en fila, en ritmo. Cada paso era una pregunta, cada mirada una apertura. Y Lía, sin necesidad de ser centro, sin necesidad de ser guía, seguía siendo parte, porque entendía que hay historias que no se escriben en un lugar, sino en el tránsito, y que el tránsito, cuando es compartido, se vuelve hogar. El grupo avanzaba por una tierra que no tenía nombre, no porque fuera desconocida, sino porque aún no había sido mirada con los ojos correctos. El paisaje era amplio, salpicado de piedras que parecían haber sido colocadas por alguien que entendía de pausas. No había caminos marcados, pero sí huellas suaves, como si otros hubieran pasado antes, sin querer dejar rastro. Lía caminaba en silencio. No lideraba, tampoco seguía. Era parte del ritmo. A veces, alguien se detenía a observar una flor solitaria o a escuchar un sonido que no venía de ningún lugar visible. Y entonces, el grupo se detenía también, porque habían aprendido que el viaje no era avanzar, sino percibir. Una tarde, llegaron a una elevación. Desde allí se veía todo lo recorrido: el bosque, el río, la estructura abierta y más allá, lo que aún no tenía forma. Lía se sentó en el borde. Sacó de su cintura la tela con semillas, la extendió sobre la tierra y comenzó a enterrarlas una a una, no como acto simbólico, como acto necesario. Los demás se unieron, cada quien con algo en las manos: una piedra, una palabra, un trozo de hilo,
una historia que aún no había sido dicha, y juntos, sin hablar, sembraron. No sabían si crecería algo, no sabían si volverían, pero sabían que ese gesto era suficiente. Cuando cayó la noche, no armaron campamento, durmieron al aire libre, bajo un cielo tan claro que parecía recién nacido. Lía no durmió. Se quedó despierta, mirando las estrellas, como si buscara una señal, pero no llegó ninguna. Solo el silencio, y en él una certeza. El final no es cierre, es umbral. Y al otro lado, algo o alguien ya estaba esperando. El último día no tuvo anuncio. No hubo señales en el cielo, ni cambios en el viento. Solo una quietud distinta, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Lía despertó antes que todos, no por costumbre, por necesidad. Caminó sola hacia el lugar donde habían sembrado. Las semillas aún no brotaban, pero el suelo estaba distinto, más tibio, más atento. Se arrodilló, no para pedir, para agradecer, porque entendía que no todo florece a la vista y que algunas raíces crecen en silencio. Al volver, encontró al grupo reunido. No la esperaban, la acompañaban. Uno de ellos se acercó con una tela nueva. En ella, trazos de todos, símbolos, gestos, fragmentos, y en el centro, un espacio vacío. «Es para ti», dijeron. Lía lo tomó, no como homenaje, como parte. Y en ese momento supo que era hora, no de partir, de dejar de ser centro. Se acercó a la estructura abierta, colgó la tela en el lugar más alto y luego se sentó en el suelo como quien ha terminado de contar. Los demás no preguntaron, no interrumpieron, solo se sentaron también. Y así, sin ceremonia, sin despedida, sin cierre, Lía se volvió paisaje, no como ausencia, como permanencia, porque hay historias que no terminan, solo se vuelven parte del mundo, y el mundo, cuando escucha, las lleva consigo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.